ahora tenemos en el estudio, hablando de recordar, al señor Ángel Verdugo. Él es un líder de opinión y la verdad le tenemos un gran aprecio. Él es el titular de Un Día con Ángel y aparte fue líder del movimiento del 68 y vivió en carne propia lo que ocurrió hace ya tantos años. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Como tú sabes, lo hemos comentado allá en Excelsior, no soy muy afecto yo a vivir de este mito. O sea, sí fue un movimiento importante, pero no es algo que me guste así sobremanera, ¿no? Pero hoy con mucho gusto, con placer, estoy aquí con ustedes, particularmente en este museo que, como bien dijiste, debería ser de visita obligatoria, particularmente para quienes se dicen hoy de izquierda. Creo que el problema de la intolerancia en este país, por desgracia, está manifiesto en cada manifestación por esos sedicentes grupos de izquierda. Creo que el recorrido bien vale la pena analizarlo y sobre todo traer a los niños, a los preadolescentes, jovencitos, para que vean los peligros o que vean las consecuencias que pueden acarrear para una sociedad la intolerancia. Yo estaría totalmente de acuerdo. Bueno, don Ángel, y justamente hace unos días ya se cumplía otro aniversario más de este 2 de octubre, que seguramente y que nunca vamos a dejar olvidar. Y también es importante tener un contexto de lo que estaba pasando en ese momento, en los 60, en el mundo, este formato nuevo, o no nuevo, pero empezaba ya estas ideas del marxismo, del existencialismo, y también estos movimientos estudiantiles alrededor del mundo permearon hacia México. ¿Cómo fue que usted se involucra en este movimiento? Bueno, como dicen, es que a uno le gusta la grilla. Es verdad. Lo que decíamos, pero no. O sea, evidentemente siempre me ha gustado esto de la cosa social, la cosa política, pero creo que vale la pena hablar un poco más, lo más rápidamente posible, de ese contexto de los años 60. claro. Los años 60 creo que son del siglo XX la etapa quizá más rica en materia de ideologías. En los años 60, si tú eras de derecha, tenías una ideología de derecha. Había formas de que tú siguieras esa corriente en manifestaciones artísticas, literarias, políticas incluso. Si eras de izquierda, exactamente lo mismo. Tenías, si querías tú ser fan o seguidor de la Revolución Cubana, lo podías hacer, ahí está viva, cercana a nosotros. Si por otro lado no eras seguidor del foco guerrillero y pensabas que la guerra popular, la línea china, también lo podías hacer. Si creías tú que la vía de la coexistencia pacífica, que era lo que promovía la Unión Soviética en aquel entonces, también. Es decir, había una riqueza en cuanto a los jóvenes para escoger se refiere, que como dicen ahora no te la acababas. Los años 60, yo diría los fines de los 50 y principios de los 60, hay una efervescencia en el mundo, quizá impulsada en América Latina por la Revolución Cubana, pero en el resto del mundo era la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que es una guerra en Indochina vieja. Los franceses deben de salir de Indochina y entran los Estados Unidos, y la guerra de Vietnam empieza a complicarse para los Estados Unidos y se focaliza ahí lo que podríamos llamar la lucha antiimperialista. La guerra de Vietnam alimenta a millones y millones de jóvenes en el mundo. Era el enfrentamiento entre un pueblo débil, pequeño, que tenía más de 20 años de guerra en contra de potencias imperialistas, Francia fundamentalmente en la península indochina, y luego el gran imperio, el gran imperialismo de los Estados Unidos. Al final de cuentas, cuando son derrotados estos en 1975, 10 años después, la dirección política de Vietnam tiene que reconocer que el socialismo que quisieron construir fue un desastre, construyen una economía de mercado, se incorporan a la Organización Mundial de Comercio y ahorita están construyendo una economía de mercado. ¿Significa eso que la lucha antiimperialista del pueblo heroico de Vietnam fue inútil? Pienso que no. Lo que importa es analizar el proceso. ¿A qué se debió que un pueblo heroico, así se decía en aquellos años de Vietnam, 10 años después de la victoria histórica desde cualquier punto de vista, empezaron a construir una economía de mercado? Lo que quiere decir que la gran utopía de la izquierda del siglo XX
era eso, una simple utopía, y había que ser pragmático. Los chinos hicieron lo mismo en Europa Oriental, y la Unión Soviética, pues hoy no está entre nosotros ya, y la economía de mercado es, al final de cuentas, y la democracia liberal, no necesariamente el fin de la historia, como diría Fukuyama, pero de alguna manera ese binomio de la democracia en la parte política y la economía de mercado en lo económico, constituyen esa esas dos partes indisolubles que mucho tienen que ver con la tolerancia del otro. La democracia esencialmente es no tolerar en el sentido, está bien, mijito, sigo, no. Tolerancia quiere decir incluir, tolerancia quiere decir tomar en cuenta al diverso, al ajeno, hacerlo parte de la transformación social. Probablemente no estemos de acuerdo con él, pero eso no significa que debamos prohibirle que exprese su punto de vista y que sea incluido en el proyecto. Esa es la esencia, quizá, que resume ese cambio que el mundo está dando hacia la democracia por la vía pacífica, legal, abierta, y por la economía de mercado, que esencialmente es la expresión económica de la libertad política individual. Yo así es como vería ese contexto al que hiciste referencia de los años 60. Ahora, ¿por qué el 68? Ustedes recordarán, digo, no porque lo hayan vivido, es evidente que la edad, no, por supuesto, ¿verdad? Pero el mayo 68, el mayo del 68 en París, muchos dijeron, es lo que provocó eso. No, allá se expresó por otras razones. Francia, si ustedes recuerdan, hay una consigna que en francés dice interdit, interdit, prohibido, prohibir. Entonces aquí lo copiaron, pero en realidad en Francia sí tenía razón esa consigna. Si tú caminabas, incluso años después en Francia, en París, veías tú letreros donde decía interdit, prohibido esto, esto y esto. Es decir, los jóvenes franceses veían eso como decían, ¿por qué me prohíbes eso? Entonces, por eso esa consigna, prohibido prohibir, cosa que en México, pues, si ahorita hacemos lo que nos da nuestra gana, nos estacionamos en segunda fila, aunque esté prohibido, pues. Entonces, lo que pasa es que cada país, cada sociedad, venía acumulando una serie de presiones que estallaron en el 68, pretexto de los granaderos, la prepa Isaac Ochoterena, peleándose con los de la Boca 5, del Poli, etcétera. Pero si no hubiese sido eso, habría sido otra cosa. Es decir, había una aspiración de la clase media ilustrada de tomar el destino en sus manos. Esencialmente, ese podría ser el sustrato, el contexto que da lugar al 68. Bueno, y aparte, usted ya dijo todo el contexto a nivel internacional, porque tendemos a ver el 68 como algo muy aislado en México. Pensamos que nada más aquí había tintes de autoritarismo, y eso era algo internacional. En el mundo, es la esencia, es la posguerra. Claro. La posguerra son esos jóvenes que viven los siguientes 15, 20 años después de 1945 en situaciones económicas sumamente difíciles, de tal manera que a mediados de los 60 dicen, oye, pues yo quiero participar, y las clases dominantes o los grupos políticos dominantes tratan de frenarlos, y ahí viene el estallido, ¿no? Claro, no fue ninguna situación aislada. México estaba en otro contexto. Don Ángel, por favor, háganos una reflexión, una última reflexión para cerrar esta entrevista, esta participación que le agradecemos mucho además. Yo quisiera decir algo que no es mío, lo he tomado de Marcelino Perelló, una idea que me parece muy justa y además objetiva. Parece ser que el movimiento estudiantil del 68 es el 2 de octubre. Y que el 2 de octubre, la tragedia, sí, es cierto, fue y el 2 de octubre. Sin embargo, el movimiento estudiantil del 68 fue mucho más que el 2 de octubre del 68. El movimiento del 68 es el grito de aspiración de construir un mejor futuro de la juventud estudiosa o ilustrada de México. De tal manera que identificar el movimiento del 68 con el 2 de octubre, en primer lugar, no le hace justicia a cientos de miles de jóvenes que salieron a las calles apoyados por la población, pero también
pone en primer lugar a las fuerzas represivas del Estado y diciendo, bueno, ¿y dónde quedó la sociedad representada por cientos de miles de jóvenes estudiantes? Yo creo que eso hay que, ya que nos acercamos a los 50 años del 2 de octubre de 1968, hay que corregir eso. El movimiento del 68 es esencialmente una proclama de futuro, es el grito de desesperación por participar en la construcción de un México nuevo, moderno, más justo, más equitativo. Si bien nadie quiere borrar el 2 de octubre del 68, evidentemente, pero lo que sí es una aberración es pensar que el movimiento del 68, las siguientes generaciones la identifiquen solo con el 2 de octubre. Eso creo yo que es algo que debemos combatir y aclararlo. Sin duda alguna. Y le agradecemos muchísimo su participación en este programa especial, que además estamos hablando de esto que sucedió el 2 de octubre de 1968, porque aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia hay una exposición temporal que va a estar los siguientes 3 meses, que se llama Lecciones del 68, y le agradecemos mucho, Ángel Verdugo. Gracias a ustedes, gracias. Y una invitación también para que no se pierdan el programa de Ángel Verdugo, Un Día con Ángel, esta noche por Excelsior Televisión. Muchísimas gracias. Vamos a